El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, está con nosotros esta mañana. Vamos a hablar sobre estas temáticas que se están dando, el inicio del gobierno de Salvador Sánchez Serén y del vicepresidente Óscar Ortiz. Bueno, la expectativa que comienza a tener la población es cuál es el trabajo, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos en los primeros 100 días. Me imagino que dentro de poco se va a dar a conocer alguna información sobre esto. Pero lo que sí es cierto es que dentro de este marco es importante un tema, que es el de la gobernabilidad, y la gobernabilidad pasa también por ponerse de acuerdo por temas importantes como la reforma fiscal misma, como la emisión de bonos mismos en la Asamblea Legislativa. Usted recuerda que cuando inicia precisamente, antes de tomar posesión incluso, Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, comienza una etapa de acercamiento con diferentes sectores, entre ellos la empresa privada, con el mismo partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, donde se habló ya de esa temática de la reforma fiscal. Pero bueno, quiero escuchar y darle la bienvenida al vicepresidente Óscar Ortiz esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, Romeo. Es un gran placer estar contigo compartiendo ya en esta primera semana oficial de trabajo en el marco del nuevo gobierno 2014-2019 que hemos asumido junto con nuestro presidente electo Salvador Sánchez Serén. Quiero enviarle un fuerte abrazo a toda la familia salvadoreña y nuevamente reiterarles nuestro compromiso de cumplir con las grandes apuestas, con los grandes retos y sobre todo con lo que fuimos a decirle, a comunicarle a la familia salvadoreña en todos los meses que anduvimos en el marco de la campaña, de hacer avanzar el país, seguir haciendo que El Salvador crezca, que cambie, que el país se siga transformando por la ruta positiva y por supuesto atender los grandes temas que preocupan a los ciudadanos, como es el tema del empleo, el tema de la seguridad y el tema de la inversión social que impacte positivamente en la calidad de vida de la familia salvadoreña. A ver, quiero comenzar con esta temática. Algunas personas dijeron, Ortiz será la persona que coordine el gabinete de seguridad, ¿no? Se habló sobre eso. Ahora en el discurso conocimos a Salvador Sánchez Serén decir que se va a poner al frente de la seguridad pública en nuestro país. Entonces, Óscar, ¿cuál será su papel en este gobierno de Salvador Sánchez Serén? ¿Tendrá una cartera específica? ¿Tendrá una función específica? Obviamente, ser vicepresidente ya es una función importante, pero venimos de un estilo donde los vicepresidentes vienen teniendo un papel más activo. Bueno, definitivamente el papel de este servidor va a ser sumamente activo, tal y como lo planteamos a la familia salvadoreña en todo el contacto que fueron una cantidad impresionante. De hecho, estamos planteando hacer un gran equipo con Salvador, él ya lo ha expresado. Ahí estaremos contribuyendo a conducir las grandes políticas públicas junto con el presidente. La tarea del vicepresidente es hacer equipo complementario con el presidente de la República. Segundo, estaremos participando de aquellas actividades, de aquellas misiones y de aquellas tareas que permanentemente nos delegue el presidente de la República. Y por supuesto, vamos a conocer en los próximos días unos anuncios del presidente donde va a establecer unas funciones de carácter estratégico de este servidor que tiene que ver con las grandes prioridades del país y que tiene que ver con los compromisos que nosotros hemos tomado. Hemos dicho que vamos a hacer un trabajo con el presidente en equipo, así como lo hemos estado haciendo en la transición, como lo hemos estado haciendo desde el inicio de la toma de posesión, en la instalación del gabinete, en la juramentación del gabinete, en las primeras reuniones con los gabinetes de trabajo donde hemos estado presentes y a la hora que nuestro presidente haga ese anuncio, pues nos extenderemos. ¿En qué línea va ese anuncio? Bueno, en la línea de las grandes prioridades. Hay que tomar en cuenta que la primera prioridad va a ser el tema económico, junto con el tema de seguridad, que va a ser el otro gran desafío, el otro gran reto, donde siempre lo establecimos. A nivel de la presidencia se va a tomar la conducción directa de estos grandes temas. Seguridad y economía no pueden ser relegados a una especie de delegación, sino más bien desde la presidencia tiene que estar sumamente claro de que hay que darle un seguimiento permanente, cotidiano, sistemático, porque estos temas no pueden esperar. Nos hemos comprometido que el crecimiento económico es lo más importante que tenemos hacia el futuro,
crecer más allá del 3%, garantizar una economía cada vez más productiva, afianzar mecanismos para hacer crecer nuestras exportaciones, garantizar una mayor inversión nacional que en las últimas décadas ha sido muy por debajo de la media centroamericana. Hay que quitar todos los obstáculos que nos permitan garantizar una inversión creciente de nuestros empresarios en el territorio nacional, pero también crear condiciones para poder estimular la inversión internacional, conectar los asocios públicos privados que nos permitan a nosotros, Romeo, multiplicar recursos. Multiplicar recursos es importantísimo porque nos va a permitir a nosotros definitivamente hacer lo que tengamos que hacer para generar más y mejores fuentes de empleo. Y por supuesto, la seguridad. Entonces... es decir, será parte de un equipo que estará al frente del tema de la seguridad y el tema de la economía. En general vamos a estar junto con el presidente, no solo apoyándolo, sino también siendo parte de ese gran equipo que se requiere para hacer la conducción estratégica del gobierno. Y como te decía, la economía es importantísima. Por ejemplo, nosotros tenemos ya aspectos claves como son activar la plataforma logística del país, darle salida al tema del puerto de la Unión Centroamericana, los procesos de concesión que están ya en ruta, activar el ferry en los próximos 100 días, solo estamos esperando un mecanismo de acuerdo y aprobación por parte del gobierno de Nicaragua para generar condiciones de actividad marítima entre el puerto de la Unión y Corinto, pero también es todo el tema de que el Fomilenio 2 sea posible que se apruebe en el corto plazo. Ya hemos dado los pasos para cerrar las últimas limitaciones que se habían presentado. Hay un buen ambiente con el gobierno de los Estados Unidos. Creemos que Fomilenio 2 va a activar y multiplicar las posibilidades de inversión en toda la zona costera. Y por supuesto también hay otro tipo de iniciativas en materia de cambiar toda nuestra plataforma energética para darle paso a inversiones de formas de generación, de producción y de comercialización de las energías que faciliten la posibilidad de tener el acceso a energías mucho más, a precios mucho más adecuados. Y esto estimula la producción. Tenemos entre manos la necesidad de hacer una especie de pacto entre el sector industrial y por supuesto el sector de generación energética para tratar de estimular la inversión en esa área en el corto plazo. Y por el lado de seguridad también tenemos grandes compromisos. Por lo tanto, hay que esperar, pero en los próximos días nuestro presidente va a hacer unos anuncios que lo primero que teníamos era instalar el gabinete. Ya se ha instalado el gabinete de gobierno, hemos tenido la primera reunión. Y en esos anuncios, voy a insistir sobre esto porque estoy tratando de sacar información. Sí. En esos anuncios se define tu papel más claramente. Bueno, mi papel en general ha estado definido desde el inicio, pero tú tienes razón. El presidente hará una explicación más amplia de cómo este servidor va a contribuir, al igual que el presidente, lógicamente, en su responsabilidad constitucional, que garanticemos que las expectativas de los ciudadanos se puedan cumplir con los compromisos que hemos tomado. A ver, unidos, juntos todos crecemos, es el eslogan, ¿no? Se repitió en varias ocasiones durante la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo debemos de entender esto, Óscar? Y cuando este gobierno comienza con un zipizape, si se quiere llamar de esa manera, entre dos figuras claves, que es el ministro de la Defensa y el fiscal general de la República, que creo que es un hecho más bien un poco aislado, pero de todas formas, ¿este mensaje de unidos todos crecemos va para la empresa privada, va para los partidos políticos? Para el país entero. ¿Va en el marco de estas reuniones que ustedes han tenido con los diferentes sectores? Para el país entero, para la nación entera, porque este va a ser el estilo que vamos a imprimirle al próximo gobierno, un estilo donde el tema de los acuerdos, el tema de los pactos, el tema de las concertaciones va a estar soportado por un esquema de diálogo permanente. Este diálogo permanente que vamos a seguir desarrollando y fortaleciendo con los distintos sectores en el campo económico, político y social. Aquí para nosotros es importantísimo hacer entender
y además llegar a la conclusión de que para lograr las metas con éxito que nos hemos propuesto como país, necesitamos integrar a todas las fuerzas, a todos los actores y sectores. Por ejemplo, para crecer más allá del 3%, no podemos hacerlo solos, hay que generar una amplia plataforma de activación tanto del sector público como del sector privado. Y, por supuesto, hacer avanzar la inversión económica y hacer avanzar la estructura productiva del país y vender, también vender el país, vender El Salvador en términos positivos, utilizada la palabra vender, como un territorio, como un país destino, un lugar donde se puede hacer inversiones, donde se puede hacer actividad económica, donde se puede producir, donde se puede desarrollar iniciativas empresariales, que es importante. Entonces, esto requiere de un esfuerzo compartido. Por eso hemos dicho, necesitamos de una verdadera apuesta del sector público y el sector privado. Lo que ha aparecido son dos cosas coyunturales que yo espero que se resuelvan de la mejor manera. De hecho, en eso hay que hacer siempre un papel, si se requiere, de puentes, como es este tema que tú acabas de mencionar, que es una polémica generada entre un liderazgo del Ejecutivo, de un sector importante, y el representante, o más bien el máximo representante de la Fiscalía. Esperamos que esto se resuelva a corto plazo. ¿Cómo has visto los ánimos de la empresa privada y de los partidos políticos en estas reuniones que han tenido con ellos, sobre todo cuando se pone sobre la mesa el tema fiscal, que es un tema que muy sensible para la empresa privada? Y te quería decir que el otro tema coyuntural es el tema fiscal, porque es un tema que es propio de una transición, que se requieren cumplir determinados compromisos, que hay unos requerimientos para terminar adecuadamente este ejercicio del 2014 y que se requiere liberar esos recursos que ahora están considerados en una cantidad de 800 millones en bonos para volver a crear lo que se llama limpiar la mesa y volver a crear ese recurso para ponerlo a disponibilidad de cerrar este presupuesto que llega hasta el 31 de diciembre. Entonces, en ese sentido, este es un tema coyuntural que tenemos que enfrentarlo y que requerimos el concurso de la Asamblea Legislativa. Se van a dar todas las explicaciones que se requieran y además porque necesitamos ese soporte para cerrar correctamente el año y para empezar a trabajar la construcción de un nuevo presupuesto que se corresponda con todo este gran enfoque que hemos hecho junto con Salvador. ¿Ves posibilidades de que se pueda aprobar esa reforma? El debate va caminando en cuanto al tema de la reforma, aunque sé que lo tiene el ministro de Hacienda en este momento, pero supongo yo que tú como vicepresidente estás, por supuesto, conocedor de cómo va avanzando esto, ¿no? Mira, yo tengo soy optimista y estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Salvador está tomando el liderazgo de manera muy activa en esto, porque sí es importante que tengamos una aprobación de corto plazo en la Asamblea Legislativa para poder sacar este asunto y luego abordar con toda la responsabilidad del caso las iniciativas tributarias complementarias que se han presentado a nuestro Parlamento y que tiene que ver con un aspecto que no es nuevo, que incluso son aspectos que se habían hablado, intercambiado con las instancias, los organismos multilaterales, la necesidad de que el país avanzara a un mejoramiento de sus ingresos. En el caso nuestro, en el primer gobierno que cerró del expresidente Funes, prácticamente se logró avanzar hasta un punto que era una carga tributaria promedio del 16% en relación al PIB. La meta era el 17%. Estas reformas pretenden tratar de alcanzar una meta que era el compromiso para poder enfrentar nuestras responsabilidades fiscales. Lo que pasa es que además de hablar del tema de cómo incrementar ingresos a través de una estructura tributaria cada vez más eficiente y más efectiva, también por el otro lado hay que trabajar intensamente en crear condiciones para hacer crecer la economía. Porque el error sería, digamos, no lo vamos a cometer, que tú solo pudieras hablar de la ruta de cómo mejorar tus ingresos tributarios generando iniciativas y condiciones para poder
garantizar un mayor nivel de tributación. Pero si ese mayor nivel de tributación no lo respaldas con un conjunto de posibilidades para hacer crecer el pastel empresarial, para hacer crecer el pastel de la inversión y para hacer crecer el pastel de la economía, ahí sí podemos estar en un verdadero problema. Eso no lo queremos hacer en los próximos 5 años. Nosotros vamos a privilegiar el tema de hacer crecer la estructura empresarial, de hacer crecer la estructura productiva, de hacer crecer las actividades económicas y por esa vía también ampliar en los próximos años la base tributaria y ampliando la base tributaria poder atacar los temas de evasión, de elusión y mejorar nuestros ingresos fiscales para poder enfrentar los desafíos que tenemos sobre todo en la inversión masiva en educación y en salud. Vamos a hacer la pausa, pero antes, mira, brevemente, eso que tú me estás planteando es importante, la visión que tiene el próximo gobierno, o este gobierno, mejor dicho, de hacer crecer la empresa privada, de hacer crecer la plataforma productiva. Sí. Cuando tú le dices eso, en este momento a la empresa privada dicen sí, pero lo que está pasando es medio raro, contraproducente, ¿no? ¿Cómo puedes hacer crecer la base productiva y el sector empresarial del país cuando le estás castigando, y estoy utilizando el término que ellos utilizan, castigando con una propuesta de reforma fiscal, cuando pretendes golpear, dicen ellos, la productividad del país? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se le explica a los empresarios que la intención es hacer crecer la base productiva, hacer crecer el empresariado, pero por otro lado aplicar una reforma fiscal que a su juicio golpea, precisamente la producción? Bueno, pero ese es importante, o sea que también no, el tema de solo hablar de crecimiento sin redistribución tampoco es el camino. Es decir, hay muchos países que han crecido en América Latina económicamente, pero no han resuelto un problema de exclusión social, no han resuelto un problema de vulnerabilidad, no han resuelto un problema de pobreza estructurada, y nosotros estamos convencidos que llevar al país por la ruta del cambio y de las transformaciones que El Salvador requiere implica hacer un equilibrio de apostar por el crecimiento, pero también un equilibrio en el sentido de que ese crecimiento te pueda servir para hacer una mayor inversión en los factores de atacar extrema pobreza y extrema exclusión. Por ejemplo, en estos primeros años que cerró, en estos primeros años o en el primer ciclo de este gobierno que acaba de cerrar, agarramos la economía con -3. Se cerró con un promedio del 2%. En los próximos 5 años tenemos el desafío de ir más allá de ese 2%. Porque aquí la clave es o crecemos o crecemos. Hay que crecer. Si queremos realmente tener más recursos para poderlos invertir en el ataque a la pobreza, en darle mejor calidad de vida a la familia salvadoreña, hay que crecer. Y vamos a crear todas las condiciones para crecer. Pero también hay que tener algunas medidas de carácter tributario que también nos permitan como país poner la mirada en el mediano y largo plazo. Esto que ahora se ha presentado es un requerimiento importante y necesario para empezar a manejar gradualmente el tema fiscal con un mayor equilibrio y empezar a mandar una señal de que hay 2 temas sobre los cuales vamos a tener que construir acuerdos en los próximos meses, y yo diría a partir de este año que hemos entrado, que es manejo de deuda en el mediano y largo plazo y el tema de las pensiones, que son 2 factores que son críticos para el tema fiscal. A generar un acuerdo en torno a esos 2 temas va a ser importante para darle solidez a los otros temas que te he explicado. Pausa comercial, regresamos en breve. A ver, vamos a hablar ahora sobre ese tema. Sí me quedó una duda sobre este tema de que no nos queda otra opción que crecer, crecer y crecer. Sí. Y claro, y tú decías en una parte de la entrevista hay que activar estos, llamémosle como tú quieras, reactores o motores, ¿no? Sí. Y siempre lo hemos dicho, y siempre está ahí obviamente identificado, como muy claramente identificado, 3 grandes motores
que son el Puerto La Unión, que es precisamente conectar el aeropuerto con La Unión, que es el Fomilenio que podría ser aprobado y firmado en los próximos días, y la misma reactivación o modernización del puerto, del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Supongo, Óscar, que un poco más allá de eso se visualizan otros escenarios, o estos son los motores de verdad que podrían empujar este desarrollo o reactivación económica. No, hay más. Por ejemplo, está la plataforma logística, que es mucho más amplia. La zona costera va a ser, sin duda alguna, la de mayor inversión pública y privada en los próximos años, por todo el potencial que representa para estimular este crecimiento económico. Estás hablando del tema del puerto de la Unión Centroamericana, de todo lo que va a pasar ahí, la ampliación y modernización del puerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ya está en marcha y que se le va a seguir invirtiendo en los próximos años para convertirlo en uno de los dos puertos más importantes, de los dos aeropuertos más importantes de toda la región centroamericana, y la ampliación y las inversiones en toda la zona de Acajutla, que también ahí hay proyectadas inversiones de gran impacto que van a cambiar, a impactar de manera positiva en la matriz energética de nuestro país. También creo que es importante la puesta en marcha de Fomilenio 2, que te va a generar otro tipo de proyectos adicionales y que se espera que tengamos una inversión compartida arriba de los 500 millones, tomando en cuenta los 277 millones de aportación del gobierno de los Estados Unidos, más las contrapartes nacionales, que va más allá de los 300 millones entre las dos partes. Y es importantísimo el proyecto que tenemos de activación de todo el circuito norte. El circuito norte, aprovechando que ya la longitudinal norte, que fue Fomilenio 1, está cerrado, y volver a activar esa zona norte del país, especialmente en todo el tema agroindustrial, apostar por una activación, como se ha comenzado a hacer, de la producción de granos básicos para darnos una mayor seguridad alimentaria, recuperar nuestra planta cafetalera, que este es un pacto por el café que ya había sido establecido y que nosotros firmamos y que va a ser importante no solo en la generación de empleo, sino también en la posibilidad de mejorar el clima de nuestras exportaciones. No menos importante es lo que vamos a garantizar con el Citran en sus dos fases. La fase 1, que está a punto de cerrar, esperaríamos que en los próximos meses podamos estar inaugurando este importante proyecto que es pionero en la región centroamericana. El primero que dio este paso fue Guatemala. La ventaja que tenemos nosotros es que este sistema de transportes metropolitanos tiene otros componentes que no tuvo la primera experiencia en la región, y esto nos va a poner en una situación a nosotros como país pionero. Y luego la segunda fase, que inmediatamente arrancaremos, que va a llegar e impactar hasta Santa Tecla. O sea, vamos a tener todo un circuito metropolitano impactado por un nuevo sistema de transportes que también va a activar económicamente en distintas direcciones, de manera directa e indirecta, y nosotros creemos que también, además de estos temas, la inversión que va a seguir haciéndose en la conectividad del país. Queremos que El Salvador sea líder en la plataforma logística, que se convierta en la entrada más importante de Centroamérica, y para eso hay que seguir apostando por buenas vías de comunicación, lo que vamos a hacer el bypass en San Miguel, lo que está planteada terminar la carretera amplia hasta el puerto de La Libertad, ampliar toda la ruta de conectividad desde La Libertad hasta el aeropuerto, del aeropuerto hacia zonas turísticas importantes. Vamos a activar el Icacal como uno de los puntos de mayor impacto para el turismo, de un turismo que nos permita a nosotros también generar en el corto plazo más empleo, pero no solo el Icacal, que es un proyecto que está en línea, que es de los importantes, sino poner en marcha los asocios públicos privados, o las APP como se conoce, que van a ser un factor también de cómo vamos a mejorar los ingresos y cómo vamos a dinamizar la economía. Aquí todo esto tiene que ver con empleos, y empleos decentes. Nos hemos reunido con todas las gremiales empresariales, queremos activar el sector construcción, nos hemos reunido con la Casalco, hay una excelente relación con ellos.
vamos a hacer una especie no es de acuerdo nada más, sino vamos a crear lo que se llama una especie de espacio de oficina permanente entre el sector público y sector privado para estar resolviendo aspectos de procesos que muchas veces no te permiten que la inversión económica se active, se dinamice. Esto... A ver, explícame mejor ese papel Sí. de esa oficina que se va a crear. Bueno, tú sabes que hoy Proesa va a tener un nuevo papel. De hecho, se acaba de cerrar una ley importante. A Proesa se le va a elevar su peso, su nivel, su visibilización, pero no, Proesa es un instrumento. Pero incluso fuera de ahí, hemos hecho un compromiso con todo el sector empresarial de lo que se llama simplificación de tramitología burocrática. En los primeros 100 días vamos a poner en marcha esto, que es cómo garantizar que el que inicia una inversión o el que está trabajando para reinvertir o para hacer crecer su inversión en las distintas áreas de la economía tenga las posibilidades que en los plazos más cortos se le pueda resolver aquellas cosas que haya que resolverle. Y para eso nosotros vamos a crear unos espacios compartidos donde vamos a estar revisando permanentemente qué es lo que no permite que esa inversión se dinamice o se ponga en marcha. Ok, dos factores importantes. Uno es precisamente la tramitología, Sí. que se le ha llamado eternamente y que es sencillamente la burocracia, ¿no? que se da en los estados para poder instalar una empresa o para que se instale la inversión. Y el otro tema, que sin duda los analistas, la gente que conoce más cuáles son como las condiciones que hay que crear para el desarrollo y la reactivación económica, es el de la seguridad pública. Claro. Estamos hablando de la seguridad jurídica también, de estas leyes que hay que acomodar, de terminar con esto de la tramitología, pero la seguridad pública también es importante. Espera la población y por supuesto también los inversionistas tener condiciones en ese sentido, ¿no? Porque algo que es bien importante, ¿por qué no se ha reactivado? ¿Por qué no hay más empresas privadas o medianas y pequeñas empresas? ¿Por qué no hay emprendedores? Porque tienen temor a instalar su negocio, porque saben que al día siguiente probablemente llegue la renta, llegue la gente a extorsionarle. Entonces, yo creo que crear esa confianza en ese sector de la población que puede tener, imagínate, probablemente ahorrados unos $5,000 o puede conceder un crédito $5,000 e instalar una empresa de emprendedurismo, creo que es importante generarle esa confianza a través del tema de la seguridad. Nuestro gobierno va a estar concentrado en las grandes prioridades. Vamos a atender todos los temas, pero hay 3 temas que hemos dicho que van a tener un seguimiento de carácter permanente estratégico. Hablamos ya del tema económico, luego el tema de la seguridad para llevarle más tranquilidad a la familia y la inversión social. En el tema de la seguridad, si bien es cierto, economía y seguridad no dependen mecánicamente una de la otra, pero están íntimamente relacionadas. En el caso nuestro, debemos de partir de que actuar con éxito en cualquiera de estos dos escenarios impactan positivamente uno en el otro. Por lo tanto, bajar homicidios y desmontar la estructura de la extorsión será de los primeros grandes retos que vamos a tener, que vamos a abordar y tenemos que tener éxito en esta dirección. ¿Por qué? Porque como tú lo has planteado y el pueblo salvadoreño también lo sabe, la extorsión es la que más impacta en toda la cadena. Porque la extorsión te desmonta negocios, la extorsión hace que la gente se vaya de sus lugares. Y evita que se abran La negocios. extorsión incluso hace que las familias se muevan. La extorsión te quita calidad de vida. La extorsión hace que sean más caros los procesos económicos. Y la extorsión es la que estimula también el crecimiento del crimen. Por lo tanto, el corazón de todo esto, más bien el tema central de toda la situación de inseguridad que tenemos planteado es desmontar las estructuras de la extorsión. Y a eso le vamos a poner todo el recurso,
le vamos a poner todos los instrumentos y le vamos a poner un conjunto de iniciativas que permitan poder gradualmente ir desmontando la cadena o las estructuras de extorsión. ¿Y esos recursos e iniciativas están identificadas ya? Bueno, hay varias que también se van a dar a conocer. Yo algunas ya las he adelantado que son importantes. Y luego en los próximos 100 días se irá explicando programa por programa, iniciativa por iniciativa. Por ejemplo, teniendo claro de que nuestra gran prioridad es golpear, desmontar las estructuras de la extorsión y bajar la cadena de homicidios para controlar la situación de violencia, ahí tenés 4 cosas. Primero, fortalecer la comunidad de inteligencia. Articular toda la comunidad de inteligencia que tenemos, ponerla al servicio de estas grandes prioridades. 2, un sistema mucho más fuerte de protección a testigos para darle confianza y para dar también mecanismos de seguridad a aquellas personas que van a colaborar con determinados procesos, a colaborar con determinadas situaciones para aclarar ya sea situaciones delictivas graves de homicidios, secuestros o extorsión. 3, un sistema de protección al policía, al fiscal y al juez. Estos 3 instrumentos que son claves para poder tener éxito en los procesos. ¿Blindar esas 3 figuras a través de leyes? ¿Reformar leyes? Bueno, vamos a tener que actuar con una reforma que se va a dar a conocer en su debido momento, pero ya le he explicado yo al inicio, que es cómo garantizar la protección de nuestro policía. Hay que blindar a nuestro policía y a su familia, al fiscal y a su familia, digo en términos de que se sienta plenamente seguro, apoyado, respaldado a la hora de actuar. Porque a nuestra policía hay que darle todo el respaldo nacional y hay que crearle todas las condiciones. Sistema de protección, pero también un respaldo legal que le permita actuar y mandar el mensaje que aquel que actúe contra un policía, contra un fiscal o contra un juez de manera deliberada y dirigida, la va a pasar muy mal. ¿Cuándo se van a presentar esas reformas? Bueno, estamos hablando que por la importancia que tiene el tema de seguridad, en los primeros 100 días, ya desde estas próximas semanas, iremos conociendo iniciativa por iniciativa para que se pueda explicar bien en su contexto. Y, por supuesto, vamos a atender mucho el tema de la prevención, el tema de las políticas de cohesión social y de transformación en el territorio. Ahí hay 3 iniciativas que yo ya las había planteado en entrevistas anteriores, como es el oficial de prevención escolar, que va a ser en los primeros 50 municipios de los que han sido más afectados por los distintos indicadores de violencia. Está todo el tema que es recuperando a personas, a familias y a comunidades en alto riesgo, que es llevar los procesos de transformación desde la comunidad identificada con serios problemas de violencia. Ya tenemos proyectos exitosos en esta dirección, donde se aplican 4 componentes, que es la parte económica, que es la parte de inversión social, que es la parte cultural y deportiva y la parte religiosa. Estos 4 componentes se incorporan a ese cambio y a esa transformación de la familia y la comunidad. Y por el otro lado, que también creo que es clave en todo este tema de prevención de violencia, que hagamos un nuevo pacto, replantearnos el nuevo papel de los municipios, de los territorios en la articulación con el gobierno nacional. Hay un aspecto que se nos queda y que es central en esta visión estratégica de abordar exitosamente el tema de la seguridad, como es un sistema penitenciario fuerte, cada vez más moderno y garantía del cumplimiento de penas, pero también cómo romper el hacinamiento, cómo hacer una distribución gradual, pero por separado, de aquellos privados de libertad más peligrosos con aquellos menos peligrosos que no representan una situación grave para la sociedad. Muy bien, pausa comercial, regresamos. Oscar, cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre esta temática que la tenía anotada, pero que todavía no he preguntado tu opinión respecto a este tema. El estilo de este gobierno, ¿no? Y voy a aprovechar que cuando regresemos vamos a estar en el enlace con la Radio 102.9
para preguntarte por qué por ahí siempre sale el tema. Mire, ok, hablemos de reforma fiscal, hablemos de bonos, pero también hablemos de la austeridad en el gasto público. ¿Cuáles son las medidas que se van a aplicar? ¿Cuáles son las señales que va a mandar este gobierno o que ya está comenzando a mandar este gobierno para, pues obviamente, convencer a aquellos que son escépticos sobre lo que se puede hacer en términos de austeridad en nuestro país? Volvemos. Hablemos ahora sobre las medidas que va a implementar este gobierno, que ya aparentemente está implementando, digo, porque en la primera reunión del Consejo de Ministros entiendo que Salvador Sánchez Serén ya asomaba algunas cosas importantes, como por ejemplo, miren, vamos a revisar la cantidad de vehículos que tiene asignado cada uno de los funcionarios de gobierno, que me parece que la gente va en esa línea, reclama en esa línea, pide de que haya austeridad también en el gasto público. Hablemos del estilo que le va a impregnar este gobierno Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz a este gobierno. Bueno, nuestro presidente lo dijo en el discurso inaugural el 1 de junio. Hay 4 elementos que quiero destacar del estilo de nuestro próximo gobierno. Primero, dialogante. Estaremos siempre haciendo un esfuerzo de establecer puentes con los distintos sectores y actores de la vida nacional, tratando de poner en el centro los grandes temas del país, las grandes prioridades del país, aquellos aspectos comunes que nos pueden dar la posibilidad de construir una visión compartida del Salvador que queremos, de la ruta por donde queremos que transite nuestro país, atendiendo las prioridades de empleo, economía, seguridad y, por supuesto, más y mejor inversión social. Un gobierno dialogante. Segundo, un gobierno austero. Un gobierno donde todos los funcionarios y funcionarias que son parte de este equipo, de nuestro presidente, de este equipo, de esta presidencia, entendamos que los funcionarios tenemos que estar muy cerca de la gente, comunicándonos permanentemente con la gente, pero nuestras actuaciones deben ser lo más austeras, digo, en términos de utilización del recurso público, porque el recurso público hay que cuidarlo, porque el recurso público es importante saberlo organizar para atender las prioridades que nos permitan impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. Y tercero, que nosotros hemos planteado y que se dijo en el discurso, un gobierno que siempre estará listo para poder comunicar, para poder hacer un ejercicio transparente de la gestión pública. La transparencia en la gestión pública es importante, es clave, y el otro aspecto que destacó Salvador, queremos ser un gobierno efectivo, un gobierno eficiente, un gobierno que vaya, vea, discuta, analice, pero con la capacidad de crear soluciones que beneficien a los entornos y la calidad de vida de la familia. Tony Cabeza sin duda tiene preguntas. Vamos a enlazarnos con la radio 102.9. Tony, buenos días nuevamente. ¿Cómo te va? Buenos días nuevamente a ti y al vicepresidente de la República. Aquí portándonos bien, Un saludo para Óscar Ortiz. Muy buenos días, Tony. Es un placer estar en contacto contigo. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Estamos acá también fueron compañeros suyos cuando estaba usted en la Asamblea Legislativa, Enrique Valdés y Ernesto Angulo, diputados del Partido Arena, y hablaba y decía Enrique Valdés que estamos ante una nueva oportunidad de entendimiento, ¿verdad? Un nuevo capítulo en la historia del país. Diputado Valdés. No, bueno, primero saludar al vicepresidente, a Óscar Ortiz, con quien hemos tenido realmente una relación muy buena. Tuvimos la oportunidad de ser colegas en la Asamblea Legislativa
Y creo que es importante crear este nuevo espacio. Creo que es una oportunidad de buscar un verdadero entendimiento. Yo quisiera felicitarlos por la forma como abordaron el discurso presidencial, por establecer un cambio diferente en la gestión, por romper con la confrontación y por abrir un espacio de diálogo y entendimiento. Ojalá que este espíritu verdaderamente reine durante todo el periodo y que podamos juntos encontrar las soluciones que el país requiere para el beneficio de los salvadoreños. Gracias. Yo quisiera, además de saludar a Tony y, por supuesto, un saludo especial al diputado Valdés, al diputado Angulo, a dos diputados, como todos los miembros del Parlamento. Mis respetos, comparto con el diputado Valdés la excelente relación que construimos cuando estábamos en la Asamblea Legislativa. Y además quiero complementar lo que él dijo. En este escenario, en este nuevo escenario del país, los partidos políticos son importantísimos. Y estamos determinados, junto con Salvador, a establecer puentes para alcanzar acuerdos con los partidos políticos. Arena es fundamental en estos próximos años para lograr que el país dé pasos importantísimos en la dirección correcta. El FMLN es importantísimo también en el futuro del país. Ambos partidos somos necesarios para la democracia, ambos partidos tenemos que entender que más allá de nuestras diferencias que son necesarias para la democracia, podemos ponernos de acuerdo. El Salvador entiende perfectamente, los salvadoreños entienden perfectamente que es necesario que tengamos un sistema de partidos políticos fuertes, que tengamos el ejercicio de la pluralidad y la diversidad como la base de la democracia, pero también demanda que nos pongamos de acuerdo en temas vitales. Y creo que ese es el espíritu que el diputado Valdés expresaba, yo lo comparto, y que se tenga la plena seguridad que en este caso, escuchemos este nuevo liderazgo, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por garantizar ese clima. Ernesto Angulo. Sí, la verdad es que Óscar y Quique tienen razón en esto. El país mismo ha vivido lo que ha acontecido en su historia, y parte importante de esa historia es el FMLN y Arena. Fuimos los firmantes de los acuerdos de paz y demostramos que se puede salir adelante si se dialoga, si se construyen acuerdos. Y yo creo que llegó el momento, Óscar, de seguir haciendo historia en los partidos principales de este país y comenzar a ver una visión concreta y común en lo que queremos de las futuras generaciones y trabajar en ese sentido. Y le hablábamos con Óscar en yo tengo una pregunta. Mira, Tony, yo tengo una también, y has invitado a los dos diputados para preguntarles también qué pasó con esto de que le dieron la espalda al expresidente o el expresidente no los quiso saludar. Digo, esto a mí me parece de verdad un poco irrelevante, pero para el morbo de la gente que estuvo pendiente de eso y que se destacó mucho en las redes sociales. Son señales también, son señales. Son señales. No sé qué pasó ahí. ¿No? Bueno, yo lo que les puedo decir es que al presidente de la República al presidente de la República y al vicepresidente, nosotros los saludamos, les dimos la mano y les deseamos la mejor de la suerte. Y no me deja mentir, Óscar. Y eso lo hicimos de corazón. Lamentablemente, y voy a hablar personal, no del partido, Funes no merece o no merecía por lo menos que un saludo. Y no es que vaya a ser importante que yo lo salude o no, yo me sentí bien. ¿Esa fue una decisión personal o era línea del partido? No, personal, ni siquiera nos pusimos de acuerdo los directivos. No importa que sea relevante, yo me sentí bien. Él ha sido ingrato con el país, ha sido ingrato con la oposición, con los sectores, y eso era un señalamiento a él que llegó a chocar, que llegó a insultar, que llegó a dividir el país más de lo que estaba. Y le dimos la mano, lo repito, a las nuevas autoridades como un símbolo que nosotros estamos dispuestos siempre a construir. Ok, Tony. Bueno, mi pregunta es la siguiente, porque ya hemos escuchado muchas palabras, entendimiento y todo lo demás. ¿Será una primera prueba en la Asamblea Legislativa la aprobación de los bonos, $1,150 en bonos? Ayer estuvo el presidente de la República en el Hospital Rosales, pidió también que pase este paquete de reformas fiscales. ¿Será esto una primera prueba de ese entendimiento en la Asamblea Legislativa? Y la pregunta también para el vicepresidente de la República.
Bueno, cada momento representa una prueba. De hecho, lo más importante es que tengamos esa voluntad permanente de establecer un diálogo franco, sincero y en este caso también transparentar todo. Nosotros no estamos bajo ningún punto de vista queriendo desarrollar iniciativas de las cuales las estructuras que van a tener una importante decisión estén al margen de la información que se requiere. A mí me decían antes, eso no tuvimos, por ejemplo, no para pues ya no hay tiempo, pero sí, claro. Me decía, ¿y qué va a pasar con la iniciativa de Petrocaribe? Y dice, todavía los empresarios, si se requiere ir a explicar y discutir con ellos, vamos a hacerlo con todos los empresarios, con el sector que tiene que ver con los combustibles. Esta iniciativa tributaria que se ha presentado especialmente para cerrar el año fiscal en la Asamblea Legislativa, nosotros estamos totalmente conscientes que hay que irlo a discutir con las fracciones. Ya nuestro ministro Cáceres llegó, si hay que volver a llegar, hay que hacerlo. Lo importante es que al final la decisión que tomemos sea no solo la más adecuada, sino la más responsable con el país. Nosotros estamos totalmente abiertos y esperamos que en esta coyuntura podamos cerrar bien este tema que está en la Asamblea para poder cerrar correctamente el año fiscal. Tony, saludos para ti. Sí, rápidamente, ¿qué opina el diputado Valdés sobre esto? No, yo solo quisiera compartir con Óscar lo siguiente. Voy a retomar las palabras del discurso del presidente Sánchez Serén, cuando nos dijo que iba a ejercer la presidencia con honradez, con austeridad, con eficiencia y con transparencia. Eso es lo que está diciendo Óscar. Está comprometido a que tengamos la oposición, la información legítima para poder tomar la decisión, pero ya no más los atropellos a los que estuvimos acostumbrados en el periodo anterior. Y es importante que tengamos claridad para qué se van a ocupar los fondos, para qué los estamos aprobando y que haya una rendición de cuentas, no para Arena, una rendición de cuentas para el país, que sepamos que los fondos están debidamente implementados en el bienestar nacional. Muchas gracias, diputado Valdés, diputado Angulo, muchas gracias, Tony, también. Creo que fue un contacto muy constructivo, ¿verdad? Saludos. Hasta luego, un saludo. Tengo que despedirme también del vicepresidente Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado contigo. Vendrán más oportunidades para hablar sobre Gracias, Romeo. Aprovechar para agradecer el espacio, nuevamente un abrazo a toda la familia salvadoreña y, por supuesto, en las próximas semanas o meses habrá posibilidades de hablar de iniciativas o de temas muy específicos para explicárselo de la mejor manera a la población. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12.